Hola a todos, bienvenidos a Grace Church en español en línea. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a seguir con nuestra serie de Segundo de Corintios. Si no me conocen, me llamo Robbie, yo sirvo como el pastor de enseñanza aquí y es un gusto, un placer para nosotros que estés con nosotros. Déjame orar para empezar. Señor, te necesitamos hoy, te pedimos que tú abres nuestras mentes, abres nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para saber qué es lo que tu palabra tiene para decirnos hoy, lo que tu Espíritu tiene para hacer dentro de nosotros hoy. Te damos gracias por ese gran privilegio y oportunidad de poder escuchar de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien, como dije, vamos a seguir adelante con nuestra serie de Segundo de Corintios y pueden ir en sus Biblias al capítulo 2 y vamos a empezar con el versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Quiero dar un poco de contexto antes de iniciar. Es interesante, esta semana me mandaron un video de un pastor que se llama Guillermo Maldonado, que él está en Miami. Realmente fue interesante lo que estaba diciendo, porque es justo lo que él estaba diciendo, es justo lo que Pablo tiene que enfrentar de los falsos maestros y los falsos profetas, los falsos apóstoles que han entrado y infiltrado dentro de la iglesia en Corinto. Él estaba hablando y diciendo lo siguiente, que los pastores pobres no tienen la bendición de Dios. Por el hecho de ser pobres, por el hecho de estar sufriendo, estaba diciendo que Dios no está con ellos y que para realmente dar bendición a otros uno tiene que ser bendecido económicamente o físicamente por Dios. Y es interesante porque es justo lo que vemos aquí. Es un concepto errado de qué es la bendición. Y es lo que Pablo está enfrentando. Hay personas que están diciendo, Pablo está sufriendo, Pablo no está siendo, así que Pablo no está siendo apoyado por Dios. Entonces vamos a entrar en el texto y seguimos viendo cómo Pablo realmente responde a esas acusaciones y él argumenta y discute lo que ellos mismos están diciendo. Ahora, justo antes, en los versículos 12 y 13, él deja una oportunidad en Troas. Hay una oportunidad, el texto dice que el Señor abrió la puerta para el ministerio, pero él está tan angustiado, él está tan apasionado, está tan tiene tanto amor por los que están en Corinto, que entonces él deja esa oportunidad y va a buscar a Tito, que tiene las noticias de cómo están las personas en Corinto. Entonces, por su pasión y por su amor por los de Corintio, él no quiere empezar otra obra y en eso él expresa su amor por ellos. Y ahora, entonces, en los siguientes versículos, vamos a ver cómo él les va a explicar de lo que él ha predicado, lo que él les ha enseñado, el evangelio de Jesucristo. Todo eso es validado, que su ministerio es válido delante de ellos por dos pruebas. Primero, por su propia vida y el sufrimiento que él ha vivido. Y segundo, por el mismo cambio de vida que ellos han tenido en sus vidas. Entonces, empezamos con el versículo 14, donde él continúa argumentando que él sí es de Dios, es un apóstol de Dios, su enseñanza es de Dios y es probado por su vida y por aún su sufrimiento. El versículo 14 dice así, de capítulo 2, segundo de Corintios. Dice así: así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Pablo empieza con dos imágenes que describen cómo él ha representado a Cristo en el mundo, ante aún los corintios. Y él utiliza la imagen de ser un cautivo en un desfile victorioso, puede subrayar el desfile victorioso, y también como un fragante perfume que pueden subrayar ahí. La primera imagen es que somos los cautivos de Dios
y Él nos lleva en un desfile victorioso como trofeos. Entonces en esos tiempos llegaba el ejército romano, por ejemplo, ellos vencían a sus enemigos y cuando volvían a Roma, ellos tenían un desfile, como ustedes están pensando, tal vez cuando gana un equipo, gana su campeonato de deportes y llegan y todo el mundo está ahí, están viendo y están felices por eso. Entonces, él dice que es lo que hacían en Roma, pero traían con ellos sus cautivos, podrían ser generales, personas importantes, y ellos los demostraban como medallas o como trofeos. Esto es quienes hemos vencido. Ellos demostraban su poder al vencer a sus enemigos, al llevarlos de esa manera. No hace mucho mi mamá mandó bastante cosas de mi cuarto desde la casa donde yo crecí. Entonces, entre esas cositas que ella mandó, había unas medallas y trofeos de cuando yo jugaba deportes. Es interesante, la mayoría era de segundo lugar, no primer lugar. Pero entonces mis hijos los querían ver y yo los estaba... Claro, con un poco de orgullo les estaba demostrando, vea, yo había ganado eso por mi trabajo, mi duro trabajo, por todo lo que yo había hecho. Entonces, eso es lo que es la imagen que Pablo está usando. Está diciendo que su vida, su propia vida, demuestra la victoria que Dios ha logrado. Está diciendo esto, que nosotros somos los premios que Dios ha vencido al enemigo. Somos trofeos que Dios presenta ante el mundo. Trofeos de su gracia, trofeos de su amor, de su misericordia. Pero también en eso está demostrando su poder sobre vencer a sus enemigos. Y eso es importante entender aquí, porque en esos desfiles en realidad eran una exhibición pública de ejecutar a esos cautivos, de derrota, de destrucción. Muchas veces ellos los llevaban en ese desfile para llegar al centro del pueblo y después matarlos. Entonces esa imagen no es necesariamente que simplemente Dios está jactándose, más bien está demostrando su poder al vencer sus enemigos. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es como enemigo del pueblo de Dios, Dios había conquistado a Pablo en su llamado de conversión en el camino de Damasco y ahora lo está conduciendo y una de las frases que Pablo más le gusta usar, como un esclavo de Cristo hacia su muerte, pero una muerte en Cristo. Entonces para Pablo, su vida, su sufrimiento, eso es lo que demuestra y revela el poder y la majestad y la gloria de Dios como su vencedor. Y en esos sufrimientos, en esas adversidades, Dios lo rescata de esas adversidades o le da la fuerza, la habilidad de poder aguantar, lo fortalece en medio de las dificultades y adversidades. Entonces eso es lo que él sigue hablando, que entonces esa vida de sufrimiento, de adversidades, de poder pasar, no demuestra que Dios no está con él, más bien demuestra su conocimiento personal de Cristo. Y eso es lo que él dice en la segunda parte del versículo. Ahora Dios nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Entonces esta vida que va hacia la muerte, ahora él lo describe como un fragante perfume. La palabra ahí usada es incienso. Cuando uno entra en ciertos lugares, el olor, ¿verdad? El olor del ambiente muchas veces te trae recuerdos. Si yo voy, por ejemplo, algunos de ustedes saben que mi familia viene de la India, entonces cuando yo entro en un restaurante de la India, me recuerda de la casa de mi abuela, donde el olor era tan fuerte, las especies de la comida, que yo muchas veces después de salir yo tenía que cambiar la ropa porque olía tan fuerte. Pero eso es lo que está diciendo. Esa frase, fragante perfume, Pablo está hablando y haciendo referencia al incienso que usaba probablemente en los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces él dice, nosotros somos como el incienso en el aire, que permea el ambiente con el conocimiento de Cristo.
Que nosotros somos como esa fragancia que hace claro el conocimiento de Cristo. Y cuando habla de conocimiento de Cristo, Él no está hablando de un conocimiento intelectual, de lo que yo sé. Él está hablando en términos de relación, de conocer personalmente a Cristo. Entonces no está hablando de, entonces nosotros vamos a andar y contarle a todos quién es Cristo y cómo es Cristo y demostrar nuestra inteligencia sobre temas religiosos. Él está hablando de que eso se trata de manifestar, hacer claro, hacer visible a todos los que están alrededor de verdad quién es Cristo y cuál es nuestra relación con Cristo. Entonces, en ambas ilustraciones, ambos ser cautivos desfilando y también como perfume fragante, la vida de Pablo representa a Dios ante el mundo. Pero él no queda ahí con la ilustración, él sigue un poco más. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Qué fuerte. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Entonces él repite esa frase que somos la fragancia de Cristo, pero lo que quiere decir con eso es que nosotros expresamos a Cristo ante Dios, pero las personas alrededor de nosotros nos perciben de diferentes maneras. Lo olimos o nos huelan de diferentes maneras. Como dije, diferentes olores traen diferentes reacciones. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, había ciertos olores que ella no podía oler sin que le diera asco. Y muchas veces para mí esos eran olores agradables de comida, pero ella no podía tolerarlos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la fragancia que los otros huelan cuando nosotros estamos alrededor de ellos? Es interesante porque si lo tomamos en el contexto de lo que Pablo está hablando aquí, de su vida y el sufrimiento en su vida, la imagen que él da es que Cristo aquí está representado como el sacrificio y el sufrimiento en la vida de Pablo es el olor que surge de ese sacrificio. Es el sufrimiento, el mismo sufrimiento que los otros dicen que no, eso es señal que Dios no está con él. Él está diciendo, no, mi sufrimiento es señal que Dios sí está conmigo. Porque yo estoy reflejando el poder de la cruz, el evangelio, ese conocimiento de Dios, se está revelando a través de mi sufrimiento, a los que yo he sido llamado a dar esa verdad. Entonces, el hecho de que Pablo sufre por las iglesias, en realidad ahí es donde encontramos una imagen de Cristo crucificado, que murió por su pueblo. Por esa razón Pablo ahora puede decir que no, hay dos impactos. Cuando yo vivo de tal manera, cuando yo vivo dando de mi vida, sufriendo para Cristo, hay dos reacciones a esa revelación de Dios en Cristo. Los que están siendo salvos reconocen que mi sufrimiento es una expresión de la gloria de Dios en mi vida, mientras que los que están pereciendo, bueno, ellos rechazan el sufrimiento de Pablo como una locura, igual como rechazan el sufrimiento de Cristo en la cruz. Entonces, igual que Dios se reveló en Cristo crucificado, los que reciben esta verdad es un mensaje de salvación, pero los que no es un mensaje de condenación. El juicio de Dios está sobre ellos. Entonces Pablo está diciendo, yo soy simplemente un instrumento que, como una prueba, pone de manifiesto la verdadera naturaleza del corazón de las personas que están alrededor de mí. Está diciendo, si aceptan mi ministerio, entonces Dios, uno puede ver dónde están sus corazones. Si no aceptan mi ministerio, uno también puede ver dónde están sus corazones. Indica si están siguiendo a Cristo o no. Entonces la cruz de Cristo determina no solamente lo que Él predica, sino también lo que Él vive. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender aquí. Cuando nosotros vivimos de tal manera
que representamos la verdad de Cristo, el Evangelio, que Él murió, resucitó, y ahora nosotros por esa obra que Él hizo, nosotros tenemos esperanza de poder tener vida eterna. Cuando vivimos de tal manera que reflejamos ese mensaje, para los que rechazan a Cristo, ese es un mensaje de condenación a sus vidas. Él dice que es un olor de muerte. ¿Ustedes han olido que es algo muerto? Ellos estaban muy acostumbrados a eso por todos los sacrificios que hacían, y había animales, y en el mercado ellos no tenían refrigeradores ni nada de eso, había muchos animales muertos. Yo sé que cuando uno sale tal vez al garaje o algo así, un ratoncito ha muerto ahí en el garaje, uno lo huele espantoso. Eso es lo que Él dice, que nuestro mensaje, cuando vivimos según Cristo y hay personas que no se salvan, ellos rechazan ese olor. Pero para los que se salvan, nuestras vidas demuestran vida eterna. Porque demuestra salvación, demuestra un cambio en nuestra vida que es posible en la vida de ellos también. Entonces les da esperanza. Es un olor agradable, un olor que les da vida. Así que, cuando examinamos nuestras vidas como individuos y como iglesia, la pregunta es: ¿cómo viviremos entonces? ¿Cómo viviremos entonces? Frente a todo lo que está pasando, podemos nosotros cumplir con el llamado de nosotros aquí, de demostrar la realidad de Cristo ante el mundo, de ser una fragancia de vida o de muerte a otros. Hay que entender cómo nosotros vivimos, nuestro estilo de vida. Eso es lo que tiene que reflejar a Cristo ante el mundo. Y hay que acordarnos que no solamente ante el mundo, pero vivimos ante Dios. Algún día cada uno de nosotros vamos a tener que estar frente a Dios, rendir cuentas a Dios, cómo nosotros vivimos. Y eso debe de poner el temor de Dios, el asombro de Dios en nuestras vidas. Pero esto es lo que realmente debe de también movernos hacia la realidad y la verdad del Evangelio que es necesario en nosotros, que necesitamos a Jesús. Entonces vivimos de esa manera, no simplemente para cuidar nuestro testimonio, como hablamos la semana pasada, sino también porque estamos presentando y representando a Cristo ante el mundo. Y yo quiero que ustedes sienten el peso y la presión de esto por un momento por lo menos. Porque puede ser que la manera que tú vives puede llevar a personas a la vida eterna o a la muerte eterna. Como tú reacciones a algo injusto en tu trabajo, como tú vives tu vida frente a tus hijos, como tú trates a otras personas, o aun como tú hablas de otras personas, o aun como manejas en la calle. Esas son cosas que o demuestran al mundo si Dios es real y el Evangelio es real, o no. Y como la gente te recibe después de ver esas acciones en tu vida, cómo tu vida refleja a Cristo, en realidad eso revela aún los corazones de ellos. Entonces la persona que trabaja contigo, pero se burla de ti cuando tú dices que vas a la iglesia, que das tu dinero a la iglesia, eso demuestra dónde está su corazón. O la persona en tu familia que te regaña por poner tus convicciones de Dios o tus creencias en Cristo ante la familia, revela que ellos tampoco están alineados con Dios. Pero también la persona que te ve sirviendo en la iglesia o sacrificando lo que tienes para dar a alguien en necesidad y te pregunta por qué y tiene interés y puedes hablar del Evangelio con ellos, eso también revela su corazón y qué es lo que Dios está haciendo. Y eso es una gran responsabilidad. Y por eso Pablo termina el versículo con esa pregunta: ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Creo que eso es lo más importante. Él termina con esa pregunta retórica y yo creo que en realidad hay dos respuestas. La primera es obvia. ¿Quién es la persona adecuada? Nadie. Nadie es adecuada. Nadie es suficiente. La tarea es muy grande, la tarea es muy importante. Nadie realmente es adecuada. Pero aquí es donde nosotros encontramos
nuestra fortaleza, en nuestra debilidad, en nuestra insuficiencia, en nuestra que no estamos adecuados. Ahí es donde encontramos porque nuestra fortaleza, porque vamos a Dios, donde Él nos hace adecuado y nos hace suficiente. Es por eso que nosotros decimos fortaleza en la debilidad, poder en la debilidad. Cuando reconocemos nuestra inhabilidad y nuestra insuficiencia, eso es cuando empezamos a depender más en Dios y menos en nosotros, para que Él pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, lo que yo estoy hablando hoy, no estoy hablando de vivir una vida perfecta. No tenemos que sentir esa presión de ser perfectos en todo lo que nosotros hacemos. Más bien se trata de vivir una vida en humildad, reconociendo mis limitaciones, tus limitaciones, mis fallos, tus fallos, mis errores, tus errores, y frente a otros, ayudándoles a ellos ver la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, aún sobre nosotros como los peores pecadores. Esto es cuando nosotros realmente somos un olor fragante, cuando somos sus trofeos de gracia y misericordia y amor, cuando podemos vivir de tal manera, de tal convicción, de tal misión, que la gente puede ver que hay algo en nosotros y o experimentan vida o muerte. Pero también hay una segunda respuesta que parece contradecir lo que acabo de decir. ¿Quién es la persona adecuada para semejante tarea? Cualquier seguidor verdadero de Cristo. Pablo hace esa pregunta dentro del contexto de probar que él es un verdadero apóstol, que su ministerio es de verdad. Y él sabe que Dios sí se ha revelado a través de su ministerio y su vida. Pero esa suficiencia, que él es adecuado, viene no de Pablo, sino de Dios. Y él va a hablar de eso en el siguiente capítulo que vamos a ver la otra semana, en versículos 4 a 6. Pero él dice, el mismo sufrimiento que los oponentes de Pablo están argumentando que pone en duda el ministerio de Pablo, en realidad ese es el medio por lo cual él se asegura que él es apóstol y que su ministerio es de verdad. Es en contraste a ellos, y es lo que vemos, ese contraste en el siguiente versículo 17. Dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes. Algunas versiones dicen comerciantes de la palabra de Dios, que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Entonces, ese estilo de vida, de ser un fragante perfume, de ser un cautivo de Cristo, él entiende que eso no es algo que uno puede falsificar. Viviendo de esa manera, uno no puede ser a la vez un charlatán. Aquí la idea, como dije, es una imagen de personas que venden la palabra de Dios. Y en eso él utiliza una comparación con los estafadores del mercado. Todos hubieran sabido de quiénes él está hablando. Personas que hacen ganancia de una manera corrupta, pero en este caso hacen una ganancia de una manera corrupta de la palabra de Dios. Entonces, cuando él hace esa comparación, no es algo bueno. Ellos eran famosos por su deshonestidad. Y entonces, a comparación a ellos no son así. Pablo no es así, los otros apóstoles no son así. Entonces, lo que tenemos aquí son personas que están engañando de tal manera con el propósito de ganar dinero de los otros. Son falsos maestros, falsos apóstoles que hacen eso. Y el ejemplo que di al inicio del sermón es un excelente ejemplo de eso. Exactamente lo que estaba pasando aún en la iglesia en esos tiempos, está pasando en la iglesia hoy en día. Personas que aún no son verdaderos creyentes, pero utilicen la palabra de Dios para hacerse ricos o para poder tener control o poder sobre la gente, controlar a la gente. Los falsos maestros tienen la habilidad de manipular a las personas con las ideas que sacan de las escrituras, aún las palabras que sacan de las escrituras, pero no pueden ni entender la el verdadero evangelio o la verdad del evangelio. Simplemente es una plataforma para ellos ganar dinero como cualquier producto o negocio. Pablo es diferente. Él dice, nosotros no somos así. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa.
Eso no viene de ellos porque ellos saben y reconocen que Dios lo está observando. Es consciente de como apóstol, él predica el evangelio bajo el juicio y los ojos de Dios. Porque Dios lo ha llamado, es enviado por Dios. Entonces la realidad del juicio de Dios es lo que lo mantiene a Pablo alineado con la verdad. Esa realidad de su juicio lo protege a él de desviarse. Reconoce que él vive ante Dios, pero también predica ante Dios. Él reconoce que él tiene una audiencia de uno. Eso es Dios. Y su ministerio, no el de ellos, va a ser vindicado delante de Dios algún día. Entonces, para cualquier persona que lidera en la iglesia o quiere liderar en la iglesia, es sumamente importante reconocer lo que él dice aquí. Sí, es cierto que todos vivimos delante de Dios, pero también los que llevamos un poco de carga en la iglesia, nosotros tenemos que reconocer que hay una gran responsabilidad ante Dios. Lo que vivimos delante de Dios debe de influir no solamente, lo que encontramos en la cruz de Cristo no debe influir solamente cómo vivimos, sino también lo que predicamos. Nuestro estilo de vida, la forma de vivir y también el contenido de nuestro mensaje y lo que predicamos. Es por eso que yo siempre digo que yo estudio tanto para eso, porque yo no quiero ponerme aquí a decir algo que no fue o no es de un corazón sincero, afirmando que viene de la autoridad de Cristo, cuando realmente no lo es. Qué peligro cuando las cosas que decimos salen del corazón humano, tan engañoso y corrupto. Y es por eso que yo les quiero avisar que hay que tener cuidado en cuanto a los falsos maestros y aún falsas iglesias. Si se ven que están utilizando para su provecho personal, tengan cuidado. Si es pura emoción, pero no hay verdadera autoridad ni sinceridad, no escuchen. Si solo hablan en términos de bendición como prosperidad y salud, tu mejor vida es ahora, tengan cuidado. Porque es justo lo que Pablo está enfrentando. Y entonces él dice, no, más bien el sufrimiento que yo estoy enfrentando, eso prueba que yo soy de parte de Dios y yo sirvo de parte de Dios. Pero también hay una segunda prueba. Y esa él dice, pero tus vidas también son una prueba. El cambio que ustedes han experimentado también es una prueba. Entrando en el capítulo 3 dice así, los versículos 1 al 3. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Él dice, ¿eso es jactancia de lo que nosotros estamos diciendo? Él está diciendo, no estamos intentando probarnos a nadie. Nosotros no necesitamos cartas de recomendación de nadie. En ese tiempo había maestros ambulantes que iban de un lado a otro lado y muchas veces la gente no los conocía. Entonces andaban con ellos unas cartas de recomendaciones para que la gente les diera la plataforma para poder enseñar. A veces yo tengo que dar cartas de recomendación. Por ejemplo, si hay un joven que va a la universidad, pero a veces yo no puedo escribir la carta de recomendación, no porque él es una mala persona o ella es una mala persona, sino porque no lo conozco. Él está diciendo, nosotros no tenemos que tener una carta de recomendación ante ustedes porque ustedes nos conocen. Tus vidas son sus vidas nos demuestra que
que han cambiado bajo nuestro mismo ministerio. Son un reflejo, una reflexión del trabajo que Pablo y los otros han hecho. Ustedes son la prueba de nuestro ministerio que viene del Espíritu. Ustedes no pueden argumentar que no somos de Dios, que no somos llenos del Espíritu, porque ustedes mismos son prueba de eso. Si no fuéramos del Espíritu, si no fuéramos de Dios, ustedes no hubieran tenido el cambio en sus vidas. Y por eso Él establece dos contrastes al puro final de esos versículos. El contraste de la ley y el Espíritu, pero también el contraste entre la piedra y el corazón. Él dice que su ministerio ha sido escrito en sus corazones. Entonces, viendo hacia el Antiguo Testamento, el ministerio de Pablo y el cambio en las vidas de las personas, eso es parte del cumplimiento que nosotros vemos en Ezequiel y en Joel y Isaías, en Jeremías. Él está diciendo, ustedes solo necesitan mirarse a sí mismos a ver que ustedes tienen el Espíritu de Dios y ya no están siguiendo la ley de Moisés. Y por eso significa que si tú estás rechazando mi ministerio, si tú estás rechazando el ministerio de Pablo, entonces también estás rechazando la obra de Dios en Cristo como el cumplimiento de toda esa esperanza que hablan en los profetas del Antiguo Testamento. Rechazar el apostolado de Pablo, él está diciendo, es colocarse fuera de la obra de Dios en el mundo. Entonces, basado en eso, hay que entender que para nosotros el cambio en nuestras vidas es por el Espíritu en uno, obrando en uno y no del comportamiento de uno mismo. Eso ya no es algo de afuera, no es algo externo que se impone sobre nosotros, sino es el Espíritu de Dios que está en nosotros y Él está ahí para que nosotros podamos vivir vidas que realmente honra y glorifica a Dios, que podemos ser cautivos y trofeos de Dios, que podemos ser un fragante perfume ante el mundo. Pero el cambio ya no va a ser solamente en nuestro comportamiento por seguir la ley. El cambio es en nuestros corazones, que van a ser completamente diferentes, y eso vamos a hablar mucho más la otra semana. Pero basado en todo eso, tengo algunos pensamientos para terminar. Primero quiero retomar lo de los falsos maestros, porque sí creo que es algo que muchos de nosotros enfrentamos en nuestros contextos. Al igual que los oponentes de Pablo, nosotros también nos resulta difícil a veces de deshacernos del evangelio de la prosperidad. Esa promesa de la bendición física, de la salud, bendición económica de Dios para sus fieles es por todo lado en nuestra cultura. Vivimos en una cultura de materialismo y a veces nos resulta casi imposible imaginar que en realidad Dios usa el sufrimiento como su vehículo para manifestar la presencia y el poder de su Espíritu. Que Él nos lleva a través de nuestra vida hacia una muerte, pero con el fin de revelar su gloria, de revelar su misericordia, su amor, darnos paz aún frente a la muerte. Entonces siempre hay que tener cuidado. Nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado de no esforzarnos mucho por dar la impresión que los cristianos sí superan cualquier enfermedad, sufrimiento, necesidad. Lo que tenemos que dar a conocer al mundo es que encontramos nuestra fortaleza en Cristo en medio de esas adversidades, esos sufrimientos, esas necesidades. Muchas veces yo creo que todavía tendemos a pensar, si yo tengo suficiente fe, entonces Dios me debería de ayudar a vencer o evitar esa adversidad, esas dificultades. Creemos que de alguna manera que los verdaderos seguidores de Cristo no deberían de tener que soportar el tipo de problemas de salud y angustia que los otros sí tienen que soportar. Y olvidamos que igual vivimos en un mundo caído, con las consecuencias de pecado por todo lado. Y decimos, no, por lo menos nuestros matrimonios deberían funcionar, por lo menos nuestros hijos deberían de ser cristianos, pero Dios nunca nos promete eso. Lo que sí nos promete es que Él está con nosotros en medio de todo esto. Esa suposición de que todo va bien, la salud, la riqueza, tenemos que
tener cuidado, aun cuando estamos viendo a nuestros líderes. Aun cuando vemos a nuestros pastores, porque muchas veces pensamos que los guapos y los sanos, ellos son fuertes en el Señor, especialmente si son buenos para hablar. Pero desde la perspectiva de Pablo aquí, la característica dominante, definitiva de aquellos en quienes Dios está obrando poderosamente es su firmeza en medio de la adversidad. Hay un comentarista que yo leí esta semana que decía: nuestros pastores y líderes deben de modelar perseverancia y no personalidad. Deben de modelar moralidad y no milagros. No podemos perder esperanza porque estamos pasando por sufrimiento por Cristo, sino más bien animarnos porque Dios se está glorificando en nuestras vidas, revelándose a través de nuestras vidas y aún en nuestro sufrimiento. Esa es la naturaleza de ser un seguidor de Cristo realmente lleno del Espíritu. Y eso me llega al segundo y última aplicación. Al darnos cuenta que somos inadecuados, ¿qué significa para nuestra vida cristiana? Significa que antes que todo, el poder del Evangelio, el poder que nosotros tenemos, no viene de nosotros, sino de Dios mismo. Viene del Espíritu Santo en nosotros. Y aunque sí, utilizamos tecnología, la técnica, metodología, estructura, todo lo que Él nos ha dado, lo único que nos cambia de verdad, lo único que puede cambiar tu vida, lo único que puede cambiar mi vida es el Espíritu de Cristo en nosotros, transformándonos. Y por eso la iglesia es mucho más que simplemente eventos que hacemos o servicios que ofrecemos. Es más que solamente venir los domingos o vernos en línea, porque lo que realmente da poder a nosotros, la iglesia, es la verdad del Evangelio de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, la esperanza de vida eterna que su obra nos ofrece, y el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Entonces hay que buscar lo que realmente significa andar lleno del Espíritu Santo. Y Pablo lo dice en Gálatas 5. No se trata de hacer cosas milagrosas, no se trata de seguir una ley, no se trata de ser súper espirituales, se trata de producir el fruto del Espíritu. Por eso él dice, la clase del fruto del Espíritu es esto: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propia. Contra esas cosas no existe ley. Pero eso es solo Dios trabajando en nosotros. Así que Pablo tenía dos pruebas para decir que él sí es del Señor y no es un charlatán como los otros. Él dice, mi propia vida, mi sufrimiento, eso demuestra que yo soy de Dios. Y la vida, el cambio de vida de ustedes demuestra que nuestro ministerio viene de Dios. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Tu vida demuestra que eres un cautivo de Cristo. Tu vida demuestra que estás muriendo a sí mismo, que Él te está llevando hacia la muerte, pero a través de ese proceso está revelando su gloria en ti. Tu vida permea el ambiente con el conocimiento de Cristo como un fragante perfume. Demuestra que el Espíritu está trabajando en ti. Porque si no, es probable entonces que no has experimentado el poder verdadero del Evangelio y el Espíritu que Él nos da. Así que quiero ahora darles un poco de tiempo de orar, reflexionar sobre esto. Y quiero decir que siempre estamos disponibles, sea a través de en línea, puedes dejar un comentario, escribirnos por el chat, o también si estás viéndonos en una de las sedes, siempre va a haber un pastor para hablar contigo. Les animo que hablen con ellos durante ese tiempo. Déjeme orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra, como siempre digo, nos convence donde hemos fallado. Nos convence donde hemos desviado, donde hemos tal vez escuchado a falsas influencias, falsos maestros. Pero a la vez nos corrige, nos trae de vuelta a la verdad de tu Evangelio, la obra de Cristo en la cruz que nos demuestra que nuestra verdadera fortaleza viene a través de nuestra debilidad y dependencia en ti.
Y yo pido por mis hermanos y hermanas que están escuchando hoy, que ellos puedan tomar esa verdad, vivir esa verdad, pero en el poder del Espíritu y no bajo sus propias fuerzas, porque eso sería imposible. Yo pido que tú mueves en los corazones de las personas que están escuchando hoy. Si necesitan hablar con alguien, denles el valor de hablar con las personas que necesitan hablar para seguir conformándose más y más a tu imagen. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Todas mis cargas las rindo a Él. Vengo sediento y tú sacias mi sed. Eres la fuente que llena mi vida, mi fuerza en la tempestad. Tu hermosa gracia es como un río que transforma mi caminar. Oh, ya no soy un esclavo, Cristo me ha cambiado. Siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Tomó mis cadenas, mi culpa y dolor. En el Calvario, donde todo empezó. La esperanza de la humanidad está a los pies de Jesús. Es solo por Él que toda maldad fue derrotada en la cruz. Oh, ya no soy un esclavo, Cristo me ha cambiado. Siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Oh, ya no soy un esclavo, Cristo me ha cambiado. Siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Es tu poder que nos ha transformado. Es tu poder que nos ha transformado. Es tu poder que nos ha transformado. Y es tu poder que nos ha transformado. Es tu poder, Jesús. Oh, ya no soy un esclavo, Cristo me ha cambiado. Siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Oh, ya no soy un esclavo, Cristo me ha cambiado. Siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Siendo un pecador, el perdonador, mi corazón transformó. Espero que Dios haya movido en tu vida, en tu corazón.
corazón hoy. Gracias por acompañarnos. Si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, por favor, déjanos saber a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico, a través de nuestro sitio web. Nos encantaría escuchar de ustedes. Que tengan una excelente semana y nos vemos la otra semana.